Buenos días. Bienvenidos a la nueva edición del estudio de Derech Hashem. Estamos en el capítulo 5, vamos a comenzar con los puntos 4. Punto 4, muy importante. Hemos estado ya conversando sobre la estructura del mundo, ¿verdad? La estructura básica, ¿verdad? No estamos entrando en los detalles, pero sí estamos tratando de establecer de que hay fuerzas, están las fuerzas trascendentales, están los ángeles, están los Shedim, los monstruos, como lo diríamos. Eso es lo que está primeramente incluido. Y después vamos ahora a empezar a ver las dinámicas de cómo eso interactúa, para empezar ya a poder entrar un poquito más a los detalles más concretos sobre cómo efectivamente qué es lo que es la vida. Como siempre, les pido 30 segunditos que pueda mandar yo el link de la transmisión, si no, me retan después. Entonces lo estamos haciendo ahora. Un segundito. Copiar. Lista de difusión. Listo. Uno. Listo, ya, ok. Rosita, la Rosita siempre es la primera. Ya, ok. Comenzamos entonces. Ya, lo que hemos estado es que las fuerzas espirituales son aquellas que son la base de la realidad, y esto genera un cambio bastante poderoso en cómo entendemos el funcionamiento del mundo. ¿Ya? Y así dice, Pejine, Lefi Shoresh Ze Tehila Kol Habayot. De acuerdo a lo que hemos estado diciendo, bienvenida Eli, de acuerdo a lo que hemos estado diciendo, entonces, el inicio de todas las existencias ocurre en las fuerzas trascendentales. Pesofam le mata Beshefeil, y al final se manifiestan acá abajo en la tierra. Entonces, nosotros, esto es una discusión bastante poderosa con los materialistas del mundo moderno, que dice que partimos desde el mundo físico y eso es básicamente la existencia real, y de ahí termina. Entonces decimos, no. Esta es la existencia más alejada y la menor, digámosla, entre todas las existencias. Por favor, adelante. Dice, y eso no es así. ¿Quién tejila escola en Yemin Hashim le mala, Besofan le mata? Entonces tienes que entender que todas las cosas primero se inician arriba y al final terminan acá abajo. Dice, pero hay una de las cosas que salen de este principio y tiene que ver y esto tiene que ver con lo que hace referencia, lo que tiene consecuencia respecto al libre albedrío de las personas, del hombre. Que dado que todo el objetivo de la creación es darle al ser humano la posibilidad de elegir entre las cosas positivas y las cosas negativas, entonces, Vejine Asao Piltita Lui Basé Besulató, y por lo tanto le dio esa autonomía y no lo hizo dependiente de poder elegir, sino en su propia, y por el contrario, le dio la posibilidad de pararse a sí mismo, de tener las cosas en el mundo si es que no quiere. Adriana desde México, Yael desde Israel, Miriam Yael, ¿verdad? Por el contrario, les dio la fuerza de afectar al mundo, si es que quieren. Entonces existen en el mundo dos movimientos. Un movimiento determinístico, desde arriba hacia abajo, y un input indeterminístico de abajo hacia arriba, que esos son la libertad de los seres humanos. Ahora, acá dice, Rambaum me explica muy bien y dice lo siguiente, dice, mira, si tú te fijas el lenguaje que usa el Ramjal dice, en lo que corresponde al libre albedrío de los seres humanos. Acá se pueden cometer varios errores,
no es tan fácil entender lo que es la competencia del libre albedrío de los seres humanos. Muchas veces cuando la gente, como que las tendencias filosóficas que tienden a contradecir el libre albedrío, lo tienden a contradecir bajo ciertos argumentos que nosotros vemos, que hay muchos procesos mentales y muchas cosas que están pasando en el hardware de tu cerebro, que efectivamente son como no, tú no los eliges. Y eso el judaísmo dice, eso es efectivamente verdad. Nadie está discutiendo eso. Nadie está discutiendo que en este minuto tú tienes cosas en tu cerebro que están ocurriendo. De hecho, hay tests y hay un montón de estudios en neurociencia sobre cómo un montón de cosas que tú estás percibiendo que están pasando en tu cabeza, de las cuales tú no eres consciente. De hecho, por ejemplo, hay un experimento que se ha hecho con personas que tienen lesiones en el cerebro, y lesiones en el cerebro, por ejemplo, que una parte como de su realidad se va. Entonces, como que él ve pero esto, y no se da cuenta que no ve esto, como que el rango de visión normal de una persona como que hasta acá, ¿verdad? Como que está como en 190 grados, un poquito más de 180, como en 190 grados. Entonces esta persona como que se le restringe como a 90, porque se le ha hecho una parte del cerebro. Entonces estaba mostrando una casa, una foto al lado, al área de percepción de la persona, donde puede ver la casa, sí, una casa maravillosa, etcétera, etcétera. Entonces le preguntan, ¿te gusta esta casa? Sí. ¿La encuentras hermosa? Sí. ¿Vivirías ahí? ¡No! Y se ponía como visceral. ¿Y por qué era esto? Porque en el otro lado de la visión de él no era consciente, le tenía la misma foto de la casa en llamas. Entonces tú le preguntabas a las personas, ¿quiere vivir ahí? No. Pero si es hermosa la casa, sí. ¿Por qué? Porque hay una parte de su cerebro que si bien no alcanzaba a entrar a su conciencia normal, había algo que sí lo estaba informando y sí lo estaba percibiendo, y sí percibía lo que estaba mirando frente a él. Entonces, efectivamente, saludos a Costa Rica, Carolina, Juanda, ese es chileno. Entonces dice, entonces, eso es lo que se refiere, en lo que respecta al libre albedrío. El libre albedrío es una fuerza muy poderosa, pero mucho más restringida. Muchas veces no tenemos problema con restringirlo, no significa que tú puedes elegir cualquier cosa, no están pasando procesos automáticos en tu cabeza, están pasando. Bueno, la cosa es entonces que tenemos fuerzas que son indeterminísticas, que tienen que ver con el libre albedrío de los seres humanos. Y las determinísticas entonces viajan de arriba hacia abajo, y las indeterminísticas de abajo hacia arriba. Y dice, y lo que pasa acá abajo en el mundo es determinístico, está forzado. Lo que acá pasa en la Tierra es forzado. ¿No? Es como que no es que un planeta ahora puede cambiar su órbita. No, es forzado. Viene determinísticamente de arriba. Dice, sin embargo, el libre albedrío, si quieres puedes bajar la cortinita o te puedes sentar acá. Sentate acá, eso. Entonces, lo que el hombre elige con su libre albedrío. Apareciste en la tele. Apareciste en la tele. Entonces, ahora, lo que el hombre es capaz de modificar es físico. Tú agarras lo físico, mueves lo físico y agarra como en una concatenación de las cosas físicas. Tú agarras la materialidad de por arriba, que son las moléculas, que son los átomos, que son la E igual a mc al cuadrado, y que de ahí viaja hacia las interioridades trascendentales. Tú agarras lo físico. Ki Adam Gashmi Umasav Gashmi, porque el hombre es físico y todas sus acciones son físicas. Sin embargo, por las conexiones que están conectadas con las fuerzas trascendentales y la materia, entonces él, al mover el mundo físico, se llevan todos estos efectos, se van hasta el mundo trascendental, y que llegan a las fuerzas trascendentales. Y esto es un punto esencial, a pesar de que parece como un punto demasiado técnico, lo que está pasando acá, esto tiene consecuencias políticas. Es como
¿Sabes que la discusión que tenemos con el mundo allá afuera es como, imagínate como tener una proyección? Entonces tú tienes una proyección y está la imagen ahí al fondo adelante. Entonces los que están ahí participando en la película, entonces se miran a sí mismos y él ve que hace cosas y que se afecta al del lado, ¿verdad? Entonces dice, mira, lo que yo hago afecto directamente. Pero en verdad, si es una proyección, ¿a dónde está ocurriendo lo que se ve allá? Se ve, es en la base del proyector. Ahí es donde está ocurriendo. Eso es literalmente lo que está diciendo el judaísmo. Está diciendo, dice, mira, yo sé que tú miras acá y cuando yo te pego un combo acá y te dejo el ojo morado, tú crees que lo que te produjo el ojo morado fue una acción directa de mi mano hacia tu ojo. Pero el judaísmo dice, eso no es así. En verdad es un proyector que yo voy moviendo la mano, está siendo proyectada mi mano y la causa de lo que está pasando te está pasando por allá atrás. Entonces, ¿qué es lo que te decía el judaísmo? ¿A dónde tenés que abocar tus esfuerzos? Al proyector, no a la superficie. Y eso es una cuestión que cuando tú ves el mundo materialista, tú crees que el plano, la imagen que estás viendo es todo lo que hay. Entonces vas a percibir causalidades no, tenés que hacer esto, tenés que hacer de acuerdo a la descripción que te dice el mundo físico. Pero nosotros debemos decir, no, tú tienes que aprender cuáles son las leyes del proyector. Y tú cachai que esto tiene consecuencias geopolíticas importantes, ¿no? Sobre dónde tenés que poner el énfasis, qué es lo que tenés que hacer. No sé, ante el antisemitismo. Entonces la visión como más materialista del mundo dice qué es lo que tenéis que hacer, tenéis que hacer campaña política y tenéis que Facebook, y eso es lo que tú vas a sentir que tienes que hacer, que lo estés mirando desde el punto de vista de la imagen proyectada. Nosotros decimos, es verdad que tienes que hacer eso en un cierto nivel, solo porque estamos viviendo en un mundo que no está 100% conectado con los mundos trascendentales. Pero en estricto rigor, lo único que importa es lo que está pasando en los mundos trascendentales, en verdad. No es lo único hoy día porque ya estamos más alejados. Bueno, usted tiene consecuencias políticas. Bienvenido a la Naomi, a Eugenia, a la Geraldine, a la Paulina, buenos días. ¿Ya? Entonces dice, Biblam Tzarich te da, y aquí lo va a decir claramente, pero tienes que entender que el hombre mismo, Ein Kol Masav Behiriim, no son todas sus acciones libres. No confundáis, en todos los puntos, cada uno de los puntos, nosotros decimos libre albedrío. Entonces, cuando uno empieza a ponerse libre albedrío, va a empezar el análisis de lo que es libre albedrío. Y la gente te va a decir, yo lo he escuchado varias veces, viste que hay ciertas cosas que vienen determinadas, entonces no tenemos libre albedrío. Entonces, pero lee nuestras fuentes de hace 2000 años, te estoy diciendo, Nete dijo que tenéis todo el libre albedrío. No todas tus acciones son libres. Hay algunas que tienen que ver con tu libre albedrío, que en términos generales se refieren de índole moral. En términos generales son de índole moral. Y hay otras que están decretadas desde arriba. Les jaró o levanchó. Y que a veces, que no sé, pues nunca te ha pasado que de repente, no sé, pues nadie puede decir que tiene libre albedrío cuando se le olvidaron las llaves del auto y no sabe dónde encontrarlas, ¿verdad? Y cuando dejaste las llaves, si te fijáis, como que estás como en piloto, así como piloto automático así, y como que dejaste las llaves, y tú ya no estás ahí, y así un montón, eres como una especie de zombie, de repente como que volví al mundo, y decís, ¿y dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Bueno, todo ese periodo no tuviste libre albedrío, una especie de zombie. Eso yo lo veo cuando vienen mis hijos a las 3 de la mañana, veo unos zombies que llegan así, como zombies. Entonces, Abal Yesh Mehem Sheye Mitzad Vejirato, dicen, pobre Baruchcito, ya lo fue haciendo. Viola más Shehunim Shah, jaja, agradecer el león. Shalab, sino que muchas cosas se dan por lo que fue decretado desde allá arriba. Y en ese sentido, entonces las cosas que están pasando están viajando desde arriba hacia abajo, de la misma forma, desde el mundo trascendental hacia el mundo físico. Que Fima Sheyenunem acojote leonom, movido por las fuerzas trascendentales, que hemos dicho que son todos los que se llaman, bueno, las Sefirot y los Malachim. Y no hay nada en este mundo que no tenga un malaj supervisado, ni siquiera una hojita de pasto. ¿Cómo se dice? Se dice una hoja de pasto. ¿Hebra? ¿Pasto? ¿La hebra de pasto, así como ese pelito?
O sea, Ubemache, Mitzat, Vegiratoti, Yete, Nuatomi, Le Mala, Le Mata. Pero versus que tus acciones, entonces al final el mundo es, míralo como un conjunto de rayos que están manejando el mundo y mueven todo literalmente con una proyección, y de pronto hay un rayito que va al inverso y mueve las cosas del proyector. Esas son las acciones, las decisiones del libre albedrío, que no en el ser humano son todas, son algunas. De hecho, Rav Wolbe explica que tener libre albedrío es una ma'ala, es un nivel que una persona consigue en su vida. Tú logras tener libre albedrío. Es decir, que las personas tenemos libre albedrío en potencia, pero perfectamente puede ser que no tengas libre albedrío. ¿Cómo es eso? Primero déjame saludar aquí en el público, Tacho, Arcos, Andrea, Fanny. Entonces, ¿qué es lo que sería eso? Sería por lo siguiente, dice, mira, por ejemplo, una persona se despierta un día en la mañana y dice, quiero ser famosa. Y de ahí en adelante, quiero ser un youtuber. Quiero tener muchos likes. ¿Ya? Eso es la decisión que toma. Y de ahí en adelante, se apagan las decisiones. Son solamente decisiones técnicas. Eso no se llama decisiones libre albedrío. Voy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y hago un mejor video, y hago esta cosa, y hablo no sé cuántito, y voy trabajando para esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tomé una sola decisión, y después soy una especie de autómata sobre una sola decisión. No logré tener libre albedrío. Entonces, tú lo vas a ver como persona, y desde muchos sentidos, su cerebro es simplemente un computador que está maximizando cómo lograr el beneficio que ya decidió una sola vez. O alternativamente, una persona puede tomar la decisión de apagar su libre albedrío. ¿Qué es lo que apaga el libre albedrío? No sé, pues, como que qué sé yo, se pone en una situación en que se pone pasivo y empieza a esperar simplemente que la situación sea tal que lo fuerce hacia un lado o hacia el otro. Entonces te estás poniendo en una situación y dices, mira, al final veamos qué es lo que va a pasar, si me va a empujar para afuera, si voy a tener que renunciar o si me voy a quedar, etcétera. No tomo ninguna decisión. Puede ser que tú lo veas durante el día. Ahora, cuando decido hablar, habla, y cuando converse desde muchos sentidos, pero en términos generales, no logró libre albedrío. Libre albedrío es una mala. Pero no tomar una decisión también puede ser libre. Pero es una sola una decisión, eso es lo que me quiero decir. Que si tú ves la foto del tipo, el tipo está, tú lo ves normalmente, y se ve normal. Toma decisión sobre si subirse al auto o no, todo ese tipo de cosas. No es lo que propiamente llamamos decisiones libre albedrío. Eso también lo tienen los animales. Los animales también eligen por qué camino ir, toman decisiones. Lo que llamamos propiamente, todo eso se llama determinístico. Las decisiones de libre albedrío son decisiones de orientación de vida. Son esas decisiones normalmente, y son pocos los momentos en la vida que uno tiene grandes decisiones de libre albedrío, donde con quién casarse, hacia dónde voy, si voy a cambiar de pega, grandes decisiones que tienen impacto general. Después una persona, en Torah, explica Rav Wolbe, puede prender su libre albedrío, y que al final todas las decisiones en la vida, tú te des cuenta de que es una decisión entre el cuerpo y el alma. Si tú tienes, un segundito, si tú tienes una conciencia sobre que estás compuesto de cuerpo y alma, y te ves enfrentado a una situación y puedes elegir entre tu cuerpo y tu alma, es decir, si tú eliges entre lo que tu neshama querría o lo que es tu cuerpo querría, en ese minuto tienes una decisión de libre albedrío. Pero si yo, por ejemplo, me veo a mí mismo como que soy 100% un animal, y básicamente lo único que hago es que sigo las decisiones de mi cuerpo, entonces nunca tuve decisión de libre albedrío, porque para poder tener libre albedrío tienes que tener dos elementos que elijo entre el cuerpo y la neshama. Para eso tiene que estar la neshama como un factor. Dime tú. Antes de entrar en el tema de libre albedrío, usted habló de la dinámica o la influencia de los mundos superiores hacia abajo y cómo Correcto. nos afectan y cómo nosotros podemos afectar también. Pero se supone que el mundo o la física está hecha, ¿no es cierto?, de tal forma de que la energía que viene de arriba hacia abajo me da la sensación que es mucho más clara, mucho más expedita que la que nosotros tenemos que subir hacia arriba
y me da el Correcto. ejemplo del mismo auto que está en el verano con la ventana cerrada y se calienta por dentro. ¿Por qué? Porque por un tema de longitud de onda entra la energía muy fácil afuera, pero después no puede salir. No, de que, Entonces, de que puede salir, sale. Lo que Pero pasa ¿cuál es el objetivo de influir arriba? no, pues, Puedes cambiar mundo, entonces. exactamente. El objetivo es toda la visión del ser humano, toda la cosa. Imagínate, vos, de la visión y que lo vimos ya un poquito y lo vamos a ver un poquito más adelante de nuevo, que estaba Adama Rishon. Adama Rishon que estaba en el mundo, ¿verdad? Lo estuvimos estudiando y el mundo era impresionante. Cometió una mala decisión, metió un efecto desde abajo para arriba y cambió la realidad completa como tú la ves hoy día, el resultado de Adama Rishon. Lo que pasa es que cómo son las reglas de cómo suben esa influencia, no son físicas, son metafísicas, son trascendentales. Y esas solamente las podemos saber a través del estudio de la Torá, porque si no, no las podéis saber en verdad. ¿Cómo yo sé que ponerse tefilín hace diferencia? Nadie del mundo científico te diría que tendría que poner la diferencia. Y en verdad nosotros no lo sabemos por lógica. Nosotros tenemos la lógica de por qué sabemos que esta información es verdad. Pero necesitas de la información. Entonces, hay algunas cosas que evidentemente puedes entender. No es que no son ilógicas, no quiero decir eso. Quiero decir que son coherentes a partir de un conjunto de axiomas o de principios que no podrías saber tú naturalmente. Tú puedes saber naturalmente que el sistema es verdad, pero el contenido no lo puedes saber naturalmente. Una vez que tú sabes las reglas que funcionan ahí, son coherentes, consistentes, razonables y entendibles. Pero solamente una vez que tienes información. Entonces lo que te vamos a decir, Hashem te está diciendo, mira, si tú le hablas mal a tu mamá y le gritas, entonces eso va a viajar para arriba y va a generar consecuencias que se van a devolver al mundo. Más rápido, más lento, dependiendo del nivel de si Hashem está manejando el mundo con Din, con Gesed o con Rahamim. Eso va a ser los modos de como que tú vayas a hacer una cierta acción y después va a retornar para abajo, dependiendo de lo que hiciste. Que tratar mal a la mamá tiene consecuencias psicológicas, sociológicas, lo podemos entender. Que tiene efectos trascendentales, metafísicos e históricos que finalmente se van a manifestar, eso no es tan fácil de entender. Por eso es que llega nuestro sabio y dice, ¿tú querías saber por qué se destruyó el segundo Beit HaMikdash? Sinat Hinam. Oye, pero igual es medio... Si tú agarraras, imagínate todo lo que está pasando hoy día en Chile, a 5 millones de personas, de repente pasa alguna cosa media catastrófica. Entonces, si tú pusieras a interpretar a la gente, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Cuántas teorías habían? Miles, po. ¿Eh? Entonces, nosotros somos capaces de identificar la raíz espiritual, que es la que viaja para arriba ese. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos mecanismos para saberlo. A través de Ruach HaKodesh, a través de la Torá y a través de cosas. Eso es lo que estamos planteando. Pero no tienen certeza. Si lo dicen los jajamín, tenemos certeza. Vas a tener varias cuestiones. Y vas a tener que decir cosas. ¿Dentro de los jajamín, dices tú? Más o menos. Ahí se aplica el concepto de Elu Be'elu Divrei Elohim Haim. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir, mira. Justo la clase de ayer en la noche, de Dive Deep, estuvimos hablando de que me diría muy largo si lo explico largo, pero lo voy a hacer muy, muy cortito. Sé que lo que aprendemos en la historia de Abraham Avino es que para poder acceder a encontrarse con Dios, que significa encontrarse con la verdadera realidad, es un requisito purificar tus midot. Si tú no purificas tus midot, entonces no puedes llegar a la realidad. Entonces expandimos, entonces lo podemos entender en un cierto nivel. En un cierto nivel tú lo puedes entender. Que nosotros sabemos muchas veces cuando escuchamos cosas en Torá, cuando escuchamos cosas en la vida en general, tú tienes, dentro de todos los procesos que ocurren en tu cabeza, tienes procesos claramente que tienen un radar de las consecuencias. Entonces, por ejemplo, puede ser que te empieces a embalar en Torá, que sea interesante, y de repente, pero esto tiene una consecuencia que te complica. Que tenés que cambiar tu estilo de vida, que tenés que cambiar lo que tenés que comer, que tenés que interactuar de distintas formas, que tenés que dar plata, que tenés que esto, que tenés que lo otro. E inmediatamente eso, ¿qué es lo que hace? Si tú tienes malas midot, entonces inmediatamente te nubla. Y no vas a poder verlo. Y hay distintos niveles de nublaje.
Entonces, por un lado, tener el requisito de las buenas midot para poder ver la verdad es algo fundamental para poder tener claridad en el pensamiento. Eso es número uno. Y número dos, tú, depende de tus midot, te va a permitir también un foco, porque todos nosotros sabemos que si tú eres una persona que eres no sé, eres un constructor de edificios, entonces tú tienes ojos para mirar cómo se construye los edificios, desarrolla una especialización. Entonces, dependiendo de tus midot, tú tienes un radar. Si tú eres un yeque, ves quiénes son yeques, quiénes no son yeques, etc. Si tú eres un gallo más hipiento, entonces ves el hipismo, lo ves en el mundo. Si eres más artista, ves los artistas. Tú con tu conformación interna determina fuertemente qué es lo que tú vas a ver del mundo. Entonces, finalmente lo que ocurre es que nosotros decimos, mira, si tú eres una persona que tienes mucho conocimiento, 2, tienes un compromiso con hacerlo verdad, 3, te has trabajado fuertemente en las midot, entonces si tú llegas a una conclusión, esa conclusión es verdadera. ¿Pero qué es la diferencia? Nosotros sabemos que los seres humanos tienen constituciones por diseño de su alma en que tiene una combinación más de una percepción que de otra. Entonces, si tiene una fuente de Gesed, pero hizo todo este proceso, que lo estudió, que lo trabajó y que lo hizo realmente como debería ser, entonces va a ver el mundo desde una cierta perspectiva. Esa perspectiva que la ve, nosotros podemos confiar que es verdad. Pero tenemos que tener confianza en el emisor de la... Tenemos que tener confianza en que realmente es una manifestación de una auténtica opinión. La mayoría de nosotros no es así, po. La mayoría de nosotros sabemos que estamos convencidos de lo que nos conviene. Cuando hay un conflicto, tú veis tu lado de la historia, no veis el lado del otro. Y todo. Entonces, esas opiniones no es la que estamos hablando. Entonces, ¿qué sí podemos llegar a tener? Podemos llegar a tener opiniones varias sobre, pero no son muchas, son 2, 3, que podemos confiar que el sabio que la está mirando la está diciendo desde una posición que podemos confiar que es verdad. Que los seres humanos no podemos acceder a toda la verdad, pero cuando yo veo una perspectiva correcta, esa perspectiva es emet. Y es el concepto de Elu Divrei Elohim Haim, básicamente. Que llega un minuto en que tú vas a tener 2 opiniones disidentes en el Talmud, que las 2 son verdad. Pero solamente porque sabemos que son la manifestación de buenas midot y de una gran convicción y una gran búsqueda de la verdad. Si no, no. Si no, porque ¿qué es lo que te pasa? Tú conoces gente que es muy inteligente, que tú sabes que mientras más inteligente es más peligroso el tipo, ¿no? Eso es. ¿No? Ahí se transforma en un mono con bombas nucleares. Peligroso. Ya, ok. Ok, entonces lo que estamos diciendo es que, volvamos al tema, entonces hay fuerzas trascendentales, y las fuerzas trascendentales viajan de arriba para abajo, de abajo para arriba va el libre albedrío. El libre albedrío es mucho más restringido, el judaísmo asume y entiende que tenéis procesos automáticos que no son libres, y que de hecho lo puedes perder, y que el libre albedrío es un nivel que se consigue. Una persona puede vivir toda su vida con haber tomado una sola decisión, que es pagar su libre albedrío, y listo. Para poder tener libre albedrío, y lo que el judaísmo quiere es que ojalá tú seas una persona que toma decisiones de libre albedrío todo el rato. En este minuto tú puedes multiplicar tus decisiones de libre albedrío ad infinitum. Cada decisión de libre albedrío es el olam haba. ¿Por qué? Porque en este minuto, si tú entiendes, eres capaz de concebirte a ti mismo como una mezcla, si eliges bien, si llegues a la convicción profunda de que estás compuesto de cuerpo y alma, y en este minuto, entonces, tú puedes decidir prestar atención o no prestar atención. Puedes escuchar con intención de acordarte o de solamente entretenerte. Puedes tomar la decisión de escuchar esto con el objetivo de que te marque o que no te marque. Puedes tomar la decisión de escuchar esto en un sentido crítico o aceptador. Y así, cada segundo. Entonces, puede ser que tú o tomes una decisión en la vida que es apagar tu libre albedrío y vivir los próximos 80, 90 años, 100 años así, y solamente maximizando una sola decisión, esperando que el mundo tome las decisiones por ti, o puedes estar tomando las decisiones cada instante. Decenas de decisiones, cientos de decisiones. Que tú estás consciente de que tenías un cuerpo que te está tirando para acá, y tiene una llama que tiene otra tipo de cosas, y yo estoy todo el rato eligiendo entre lo uno y lo otro, y soy consciente de eso. Cada decisión tiene valor infinito cuando es la adecuada. Entonces, por eso no estamos diciendo que es automático, para nada. Es potencial. Ok. Sidera Don Barujú, Shekola Inyanim, Asher, Tipol, Bahem, Bejirato, Sheladam.
Hashem decretó que todas aquellas áreas donde sí cae, hay espacio de libre albedrío para la persona, y aquí ahora, hay reglas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo, para hacerlo bien gráfico, no sé, pues tomo el lulav. Entonces, shake de lulav, eso es raro en el juego. Entonces, estamos ahí, movemos los lulavim, hacemos la cuestión, etc. Entonces, los efectos que eso tiene un sistema que viaja hacia las fuerzas trascendentales, de los cuales, independiente de si tú entiendes o no lo entiendes, es igual que en un computador. Cuando tú agarras en un computador, y esto es para tener Jaimito que se me apasione. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínate, yo agarro el Photoshop. Yo agarro el Photoshop y aprieto y pongo mejorar el contraste de la foto. Y le muevo el contraste de la foto. Yo, como usuario, ¿sabes lo que hice? Moví el contraste de la foto. Todo lo que hay detrás de esa acción, tú estás absolutamente desconocido. La cantidad de códigos, la cantidad de cosas que tienen que pasar, que es agarrar la imagen, procesar la imagen, identificar qué puntos de la imagen son los que se mueven, los que no se mueven, que se van a poner un poquito más negros, que no se pongan más negros, que se comporta que dice, tú no tenés ni idea. Tú agarráis y moví el palito, se ve muy oscuro, no se ve más claro, y tú estás feliz de lo que no caché nada lo que estás haciendo. Entonces, efectivamente, lo que estamos diciendo, de la misma forma como tú solamente tienes una interfase que se usa, que es el mundo físico, entonces las reglas de cómo viaja para abajo están establecidas. Sabemos que el desde es la acción, pero eso es solo el desde. ¿Verdad que si yo aprieto el botón? Pero este sistema no es solamente un computador, ahí se terminó el mashal, lo siento, Jaimito. Entonces, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Va a ser función de tu concentración y kavana. El desde es la acción, pero proporcional a la pureza de intención, a la claridad de lo que estás haciendo, a cuánto tú te inviertes en el tema, cuánto tú depositas de ti mismo en el tema, cuánto tú sacrificas por el tema, cuánto tú le pones al tema, las reglas van a tener distintos impactos, distintas intensidades. Va a llegar a distintos mundos. Pero todo estos sistemas, solamente dice, ya, si usted le pone 7,8 nanojoules de energía mental, entonces esto llega hasta el Olam Asia. Si usted le pone 48,7 nanojoules, entonces va a llegar hasta el Olam Yetzirah, la Sefirá de no sé, Gesed. Y así sucesivamente. Si tú haces la acción, algo pasa. ¿Ya? Ok. Y aquí lo dice. No solamente tus acciones van a tener un efecto, sino incluso tus palabras e incluso tus pensamientos. Pero lo que tú tienes que saber es que esto va a ser solamente directamente proporcional y va a estar completamente restringido y modificado y controlado de la misma forma como funciona el computador. Tiene reglas, algoritmos, ¿eh? Que hace que esto hace aquí, esto hasta acá, esto allá. Y lo que tú tienes que saber es que tienes que hablar y pensar como Yehudi, y ahí es donde la cosa a veces nos da un poquito pataleta. ¿No? Pataleta es porque uno dice, ya, por último, ¿sabes qué? Déjame hacer lo que tengo que hacer. Yo déjame pensar y hablar como quiero. Entonces, estimado amigo, no hay que usar garabato. Hoy día el mundo, el garabato está intoxicando todo. El judaísmo se llama nibulpé. Dicen, no, tú la forma como tú hablas, desde hablar en forma mal, expresarse en forma peyorativa, hablar la shonará, de hecho tiene efectos más poderosos que el mundo físico. Pero el mundo está tan materialista hoy día que solo cree que si yo te pego un combo, eso tiene efecto, pero lo que yo pienso y lo que yo hago, y lo que yo digo, no, tengo derecho a decir lo que quiera, como quiera, cuando yo quiera. No es tan así. La verdad es que es bien poco así. Tenemos que darnos cuenta de que el mundo, como estamos diciendo, las bases son espirituales y eso es lo que afecta y las reglas son claras. Y sabemos que hablar y una persona tiene que tener pureza de pensamiento. Entonces, por lo tanto, acabamos de pasar la parasha pasada de Aftale Reja Camoja. Es difícil es algo, ¿no? Se mezcla el creador del patrón. Entonces, mira, esa persona que en ese minuto está pensando que no te cae tan bien, ese Yehudí, entonces en ese minuto tú piensas sobre él y deséale bien. Ahora,
Eso tiene un impacto tremendo. Y a pesar de que en el mundo de la fisicalidad, tú no sabrías que eso es así. ¿Qué importa lo que yo ando pensando? No, pues nosotros sabemos que lo que estás pensando es lo que realmente genera el impacto. Vamos hasta acá por hoy día porque si no vamos a partir el siguiente. Buenos días, buenos días. Buenos días.